todos, muchos saludos y creo que puede ser una sesión interesante la convocada por Ampere y Expansión, sobre todo pensando que se refiere a un sector de la economía importante y además sumamente innovador, es decir, de nuevas energías alternativas, que además están en la línea de la sociedad bajo en carbono, a que estamos abocados por razones que todos conocen, de una comunidad internacional que ha decidido ir a un nuevo protocolo sustitutorio del de Kioto para conseguir un acuerdo en diciembre de 2015 en la Conferencia del Clima de París, que será la COP21, de las que se iniciaron en nada menos que en 1995, después del convenio marco sobre cambio climático que se acordó en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Por lo tanto, esto no es un problema baladí, porque afecta a mucha gente y porque además afecta al propio planeta. No es una historia que pueda resolverse con sistemas de retroactividad como los que vamos a ver. Quizá Juan Castro Gil pues, ha destacado algunas actividades de los tres ponentes que estamos hoy. Yo querría completarlo diciendo que también soy doctor en Derecho y que recuerdo muy bien las clases de nuestro catedrático de Derecho Romano, Ursicino Álvarez, que era una potencia del derecho romano en su tiempo en todo el mundo, cuando nos recordaba el digesto, que fue una especie de primera codificación del derecho que se hizo en el siglo II de nuestra era por Ulpiano, el gran jurista Ulpiano. Y todo el Estado de Derecho está ya in situ en aquella frase de Ulpiano, que es un latín muy sencillo, que dice «Ius precepte sunt ec, honeste vivere, alterum no ledere, sum cuique tribuere», que es una cosa muy sencilla. Vivir honestamente, no dañar a los otros y atribuir a cada uno lo suyo. El vivir honestamente significa que el Estado de Derecho tiene que velar por la justicia, por la racionalidad de las leyes, por la racionalidad de su cumplimiento y evitar a toda costa la corrupción, la prevaricación y lo que se llama precisamente el velo de Penélope de tejer y destejer la legislación con una falta total de seguridad jurídica. El segundo principio, no dañar al otro, constituye un fundamento de responsabilidad. El deber de indemnizar en caso de expropiación es la base precisamente de todo el derecho de expropiación, no solamente física, sino de derechos, de alteración de los derechos, porque hay que fijarse si hay utilidad pública, que en este caso la hay, que tiene que haber un precio justo, es la duda del 7,5% es un precio justo, y luego hay que ir a la efectiva indemnización, al pago permanente de todo esto. Y esos principios tampoco se cumplen en nuestro caso. Y por último, el sui cuique tribuere, pues sencillamente el Estado es el órgano que hace la legislación y que tiene que regular y tiene que supervisar, tiene que responsabilizarse de que cada uno reciba lo suyo, la justicia. Y esto significa que hay que solucionar los conflictos. No se pueden resolver por meros decretos leyes o decretos sucesivos, sin audiencia de los interesados, sin estudiar los problemas y además abandonando, como es este caso, una legislación superior que prevalece sobre la nacional, que es la de la Unión Europea, como luego veremos. Por lo tanto, yo diría que, y aunque haya empezado con términos más jurídicos que económicos, pero están muy relacionados, pues se puede decir que el Estado de Derecho de la Constitución de 1978 tiene que prevalecer en todo caso, pero no es así. Incluso el Tribunal Constitucional ha criticado al Estado en varias ocasiones por los cambios súbitos, innecesarios y a través de decretos leyes de políticas económicas, como es este caso.
Y el resultado de todo ello, que es lo que me planteaba precisamente Juan Castro Gil, es que roto el esquema de 2007, básicamente, de lanzamiento de las energías alternativas en un momento en que un gobierno de la nación decide apostar por el futuro, por la sociedad bajo en carbono, etcétera, etcétera, pues esa situación se ha quebrado con la legislación que viene del gobierno actual, con una contracción de recursos asignados al sector que ha paralizado prácticamente la inversión y que ha provocado cantidad de recursos ante el sistema de corte internacional de arbitraje del Banco Mundial, la CIADI, donde hay 11 recursos ya introducidos por la red infraestructura del Deutsche Bank, del banco privado de Alemania más importante, del Paribas en Francia, del Acer en Reino Unido, Masdar de Arabia Saudí, NextEra de Estados Unidos, Infrared Environment del Reino Unido y Renergy de Luxemburgo, que son 7 de los 11 que he mencionado antes. Se puede decir que la rotura o la quiebra del sistema inicialmente establecido para fomentar la energía fotovoltaica, con otras energías alternativas, se ha quebrado y esto puede producir una ruina importante. Una ruina importante entre los miles de instaladores y de conservadores de parques solares de mucha envergadura. Presumimos mucho de que en el desierto de Mojave hay una gran instalación de Abengoa, del orden de 200 megavatios, la cuarta parte o la quinta parte de un reactor nuclear convencional, pero la verdad es que en España pues hay un parque muy importante que ya está sufriendo en cuanto a su crecimiento, incluso a su conservación, hasta el punto de que después de esa legislación que suprime derechos adquiridos, pues tienen que haber negociaciones entre el Secretaría de Estado de Energía, Alberto Nadal, lo sabemos por medios de comunicación, con los 3 grandes bancos, 4 grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank y Bankia, para renegociar créditos por un monto de por lo menos 20.000 millones de euros en créditos concedidos de difícil resolución si no hay refinanciación, etcétera, etcétera. Una refinanciación que se está haciendo, por cierto, a tipos de interés muy elevados. En la última prueba de liquidez del Banco Central Europeo de 85.000 millones de euros hace pocos días, España retiró 15.000 millones, el principal banco 3.500 en Santander, los toman al 0,15% durante 4 años y eso es lo que luego se cede a las industrias y a las pequeñas empresas que están en este sector, pues al 3, al 4, al 5, al 6 o al 7%. Por lo tanto, hay un cúmulo de cuestiones que ponen en duda el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y todo eso es lo que se está planteando en los recursos internacionales y en los que se han introducido ante la justicia española y principalmente por Ampier. De momento, nada más sobre este tema. Sí. La situación actual, y me ha pedido Luis Castro Gil que a partir de ahora las contestaciones sean más breves para poder desarrollar todo el cuestionario. Todo esto significa pues una vulneración del principio, como dije antes, de una sociedad más baja en carbono, más en conciliación de las actividades humanas con la naturaleza. Sabemos que el calentamiento global es antrópico, ya lo dice el panel internacional del cambio climático, que depende de la Organización Mundial de Meteorología, con sus 4 informes ya no cabe duda. Hay negacionistas, hay gente que no se cree nada porque los intereses prevalecen sobre los criterios científicos, pero quizá el más rotundo o negacionista, Lomborg, danés, el enfant terrible del negacionismo, pues se ha convertido, es como
Pablo de Tarso cuando se cae del caballo camino de Damasco y de ser anticristiano se convierte en el principal apóstol difusor. Entonces, esto no es un cuento de caminos ni cosa parecida, es que hay un compromiso ya de China con Estados Unidos de ir a París en diciembre y declarar ya en abril los objetivos de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero y fundamentalmente CO2 y metano, y en segundo término lo que se llama la adaptación, introducir los criterios de energías renovables. Estados Unidos está en la idea de una reducción del 27% de sus emisiones en el 2025 sobre el 2005 y China ya se ha comprometido a que a partir del 2030, Estados Unidos había pedido 2025, ya no aumentará sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero tendrá que hacerlo antes porque si no el propio Partido Comunista de China perderá toda legitimidad, porque la vida en las grandes ciudades como Pekín, Shanghái, Hangzhou, etcétera, es imposible ya. Hay que salir muchos días a la calle con máscara antigas, por así decirlo, y en la mayoría de las casas pues hay recicladores del aire que tienen un efecto por lo demás mínimo, aunque son muy costosos. Yo lo sé por experiencia también propia, porque mi hija es la segunda jefe de la oficina comercial de España en Shanghái y dice eso, hay días, fines de semana que no se puede salir a la calle. Incluso la alcaldesa Botella, ya en sus postrimerías, pues plantea que en Madrid no tenemos una contaminación visible, pero los óxidos nitrosos que forman parte de los gases de efecto invernadero son 7 veces mayores en el consumo de gasóleo que en el de gasolina. Y eso choca con la paradoja de que la Unión Europea recomendaba pasarse al gasóleo porque tenía una rentabilidad energética mucho mayor, y ahora nos damos cuenta de que lo comido por lo servido y que realmente el problema de la contaminación del gasóleo es terrible, terrible, y la Unión Europea todavía no sabe qué va a hacer en ese sentido. O sea que hay que armarse de argumentos y darse cuenta de lo que significa esto. El calentamiento global es la fusión de los hielos polares, la pérdida de salinidad de los mares y los posibles cambios de corriente, la liberación de metano, que ya es un hecho en toda la tundra siberiana, hay testimonios de columnas de metano ya liberándose a la atmósfera, y el metano es 20 veces más agresivo que el CO2. Lo que pasa es que en vez de durar en la corteza, digamos, en la esfera que significa el cristal del invernadero mundial, en vez de durar 100 años como el CO2, pues dura apenas unos años, 8 o 10 años a lo sumo. La desertificación, la contaminación, etcétera. Todo eso existe y es auténtico. Y entonces, para la Convención de París, el 24 de octubre del 2014, después de una sesión de esas que duran hasta las 4 de la mañana, la Unión Europea ya llegó al acuerdo: reducir un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030 respecto a 1990. Eso es más que duplicar los propósitos de Kioto. Y luego subir las energías renovables al 27% del consumo total en el 2030 y en el 2020, 10 años antes, si es posible, plantear que en vez de ser el 27% sea el 30%. Actualmente las renovables en la Unión Europea en el balance energético es el 11%. Significa que hay que duplicar, multiplicar por 2,5 las instalaciones de renovables de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina. Entonces eso significa que España, con su política regresiva, incluso es posible que en los próximos años tengamos una contracción de las energías renovables. Hoy en día las principales empresas que se dedican a eso están trabajando en el exterior. En España no tienen trabajo ya. Gamesa en eólica, Abengoa, que ya cité antes, en solar, etcétera. Y además está el tema de que España es una isla energética. Y ustedes saben que en el plan Juncker España va a solicitar, y ya ha empezado a trabajarse en ello, pues nuevos electroconductos con Francia,
y luego habrá que hacerlos con Marruecos y con Portugal para dejar de ser una isla energética. Y esos electroconductos, si no cumplimos con nuestras dosis de renovables, traerán energía renovable necesariamente para cumplir con las cuotas mínimas que se nos asignen dentro del proyecto europeo. En definitiva, que la situación es de desaire total ante las reglas de la Unión Europea, que probablemente va a pedir y ya está pidiendo a España que cambie su política, y que todo esto puede ser también argumentos importantes en las reclamaciones que se están haciendo frente a la política seguida y que han expuesto tan minuciosamente Luis Pérez de Ayala y Antonio Baena. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que se nos enviaron, las preguntas que se nos enviaron, una expresión que está muy bien, que es el carrusel normativo. El carrusel normativo, que es un cambio continuo de la normativa, en el caso de la energía solar, pues para atrás. Yo lo que creo es que vamos a ver el otro lado de la moneda. La política energética española en los últimos tiempos está dentro del marco de la llamada austeridad. Una austeridad, en este caso, pues al final, como veremos, malentendida, porque es austeridad extrema para algunos, los más pequeños, y no creo que sea demagogia, y en cambio mantenimiento de privilegios importantes para los grandes, sobre todo en hidroelectricidad y en nuclear. Hay un trabajo de Jaime Terceiro Lomba, de una exposición que hizo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde somos colegas, y lo publicó luego Taurus en el año 2009, en donde ya se veía con mucha claridad este privilegio en favor de las grandes, de la energía hidroeléctrica y la nuclear. El déficit de tarifa es ahora el caballo de batalla, y uno de los dos influyentes hermanos Nadal, uno como jefe de gabinete del presidente del Gobierno y el otro como secretario de Estado de Energía, pues ha sido, en el segundo caso sobre todo, tratar de frenar el déficit de tarifa, que se sitúa todavía por encima de los 30.000 millones de euros, que es un 3% del PIB. Entonces, eso se está haciendo con un recorte, sobre todo, como se ha visto ahora, esta exposición que ha hecho Antonio Baena, con el caso que ha estudiado, pues un recorte importante. Mientras que las otras energías pues se mantienen con situaciones mucho mejores. Volvemos a los viejos clásicos del derecho romano, porque cuando pasaba algo raro, la pregunta era «cui prodest?», ¿a quién beneficia? ¿A quién benefician las medidas? Y en ese sentido se puede decir que está claro que los grandes grupos están beneficiándose en una situación extrema de austeridad aplicada al sector energético, en donde de pasada hay que decir que más del 50% de la tarifa en general corresponde a impuestos, cánones, etcétera, etcétera, y no a lo que es la energía pura y dura. Según el Consenso de Mercado, que es una publicación interesante sobre el sector, la primera empresa eléctrica del país consiguió convertir en beneficios más del 7,5% de sus ingresos en el 2013, que es el último año de observación, lo que significó triplicar el ratio en España, el ratio de ganancia sobre la mayor empresa alemana, que es E.ON, que tiene presencia en España, o tenía, no sé si últimamente la mantiene, y duplicar el caso de la italiana Enel, que se quedaron en el 2,25 y el 3,72. Y eso en un año que todavía se considera de crisis, que es el año 2013, porque hemos dejado la recesión, pero no necesariamente la crisis. Y entonces el quid de la cuestión está en la política que se ha establecido para reducir
el déficit de tarifa que no es seguro que se vaya a conseguir con esta política. Una persona bastante relevante en esto, que es Domingo Jiménez Beltrán, exdirector de la Agencia Medioambiental de la Unión Europea, que está en Copenhague, pues, y que trabajó mucho para la política energética de la Unión Europea, dice que hace falta un acuerdo generalizado en cuanto a la insostenibilidad del sistema energético actual en España, tanto desde el punto de vista económico como social y medioambiental. Y leo concretamente lo que dice sobre la insostenibilidad. Insostenibilidad a la que se suma algo genuino y único del sistema eléctrico español, que es estar hipotecado por el llamado déficit de tarifa. Por eso no hay verdadera política energética nacional, porque no interesa a la política cortoplacista y errática del Gobierno y a los intereses económicos del oligopolio energético y eléctrico. Este es el debate que no se está dando y el que tiene que exigir la sociedad española. Es decir, hay que ver cómo hay una discriminación efectiva en favor de los tres grandes grupos energéticos y en contra de las energías alternativas en estos momentos. Yo creo que esa es una de las cuestiones claves del tema que nos ocupa. Yo creo que es una cuestión muy pertinente porque, como todo el mundo sabe, 2014 ha sido un punto de inflexión en los precios de todos los combustibles. Todo eso procede también de la cartelización del mercado. Durante mucho tiempo la OPEP, que se fundó en 1960, pero prácticamente no actuó hasta el 73, con el coronel Gaddafi, cuando suben los precios que habían sostenido las 7 hermanas de $2 barril a 3,5, y luego la crisis de la guerra árabe-israelí del 73 precisamente suben de 3,5 a 14 en pocos meses. Y luego con el segundo choque petrolero suben de 14 a 32. Era un cártel que funcionaba. Pero ya desde hace tiempo se puede decir que de los 92 millones de barriles días de petróleo, recuerdo que el barril son 159 litros, porque mucha gente habla de barriles y no sabe lo que son, ¿no? 159 litros. Pues las cosas han cambiado radicalmente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque hay una revolución del fracking, de la, ¿cómo se llama?, destrucción Fractura hidráulica. ¿Perdón? Fractura hidráulica. Fractura hidráulica, exactamente, es el término español que podría acuñar la Academia. Pues con el fracking, pues la producción de gas y de petróleo, porque al mismo tiempo sale petróleo también, pues Estados Unidos ha aumentado su producción en 5 años hasta ponerse ya prácticamente al nivel de Arabia Saudí, con posibilidad ya de exportar y con caídas importantes en los precios del gas primero y ya el año pasado del crudo, que pasa del mes de mayo estaba a $115 el barril de Brent y hoy en la mañana, pues lo estuve mirando, estaba en 58 con una ligera subida, puesto que ha estado por debajo de 50 en las últimas semanas. Esto significa que entre el fracking, la desaceleración industrial que ha habido en la Unión Europea, en China, en Japón, incluso en Estados Unidos en los primeros años de la crisis, y el aumento de las renovables a pesar de todo, y el mantenimiento de las nucleares, porque hay un proyecto de desarrollo en China, en Estados Unidos, Japón vuelve a las nucleares a pesar de Fukushima, pues la caída de los combustibles fósiles está siendo muy importante, con problemas muy graves. Hay países que no pueden producir por debajo de $40 barril, como es Irán, como es México, como es la propia Rusia. Y todo eso crea condiciones nuevas que hacen pensar, y aquí viene el meollo de la cuestión, a los efectos que nos ocupan, que puede haber un cortoplacismo, abandonar temporalmente las medidas de desarrollar las energías renovables
para bajar el carbono, etcétera, etcétera, y volver a la energía abundante y barata fósil del petróleo y del carbón. Naturalmente, carbón hay para miles de años, ¿no? China está consumiendo 3.800 millones de toneladas de carbón el año pasado, casi como todo el mundo restante. Los precios del carbón también han caído, en línea con el petróleo, como cayeron con el gas. Y todo eso nos hace preguntar si vamos a volver a caer en la tentación de la energía abundante y barata del combustible fósil y abandonar los proyectos de renovables dentro de la política de lucha contra el cambio climático y el calentamiento global que lo precede. Yo creo que eso va a ser difícil, no sé si soy optimista, pero me parece que ya con los compromisos adquiridos de cara a la conferencia de París de diciembre de este año, el cambio climático y los compromisos que se tendrán que fijar el 31 de marzo como muy tarde de todos los países que vayan a participar en esa conferencia en términos de recortes, que es la mitigación, y en términos de energías alternativas, que es la adaptación a un nuevo modelo, eso ya no se puede retrotraer, sería un desastre mundial. Están las crisis de Ucrania, están las crisis del Oriente Próximo, etcétera, etcétera. No se puede decir que cualquier cosa de esas vaya a conducir a un fracaso de la Conferencia de París, pero yo creo que va a ser difícil que se cambie todo eso que ya está muy solemnizado en las Naciones Unidas. Obama se juega el tipo y su legado en gran parte es una política de renovables. La Unión Europea es adalid en todo eso. Y yo creo que el Gobierno español pues, no va a dar una vuelta de tuerca más en estos tiempos. Quizá incluso tiene que facilitar la refinanciación, como hemos visto antes, y demás. Pero yo creo que los combustibles fósiles a largo plazo están condenados. Incluso existe la previsión que en el 2100 la emisión de gases de efecto invernadero sea cero para conseguir los objetivos de frenar el cambio climático. Pero yo en eso soy optimista. Creo que ha habido un cambio cualitativo en los últimos meses en favor de ese nuevo protocolo que se firmará previsiblemente en París en 2015, en diciembre, salvo que haya una crisis global, que con una crisis global pues ya apaga y vámonos y estos problemas dejarían de ser los fundamentales, como lo son hoy. La parte última de la pregunta que ha planteado usted, yo creo que sí está clara, ¿no? Es decir, el bono a 10 años, pues hace el año 2012, en el momento en que estuvimos a punto de caer en el rescate global, estaba en el 7,5, incluso lo superó, ¿no? Y ahora está en el 1 y pico, ¿no? Incluso está por debajo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Como indicador es bueno en el sentido de que no hubo un rescate global, de que hay un control de una serie de variables, el déficit público, la tendencia a ir emitiendo menos deuda y una recuperación de los ingresos fiscales, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente para los temas en que es una referencia el tipo de interés del bono español a 10 años, pues puede ser nefasto, claro, porque baja la rentabilidad drásticamente, ¿no? De 7,5 a 1 y pico, pues estamos en una situación patética. Es lo que puedo decir. No sé ya si en la aplicación directa pues hay ya otras observaciones. El otro lado de la cuestión, es decir, el bono pues tendrá su influencia en el régimen tarifario, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en esto hay una cierta histéresis, es una expresión que ahora se está utilizando bastante. Es decir, los precios del crudo bajan, pero los precios del gasóleo y de la gasolina en el surtidor bajan mucho más lentamente.
Eso se debe a la estéresis de los precios, la tendencia más lenta que se ha estudiado en teoría económica y tiene su explicación, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es un caso interesante, pero yo diría que es grave porque si el Euribor hoy está a 0,261, claro, es el dinero al que se prestan unos bancos a otros dentro del eurosistema, de los 19 países que están en la eurozona, y es un dinero pues muy barato, un poquito más caro que el dinero que cede el Banco Central Europeo al 0,15%. Antes de ayer, hace 3 o 4 días, hubo lo que se llama en el lenguaje coloquial el manguerazo del Banco Central Europeo, que puso liquidez al servicio de la banca privada de toda la eurozona, 85.000 millones. España tomó 15.000 millones, el banco más propicio a ello fue el Santander con 3.500 y reciben el dinero al 0,15% para 4 años. Claro, luego está el problema del diferencial con los créditos que concede la banca con tanta dificultad. Entonces, todo esto hay que valorarlo, la caída de los costes del dinero para los intermediarios financieros y fundamentalmente la banca, en contraste con los tipos de interés que se practican para las refinanciaciones y todo lo demás. Y ahí está la fuerza de la unión. Si hay una unión de los alternativos, se pueden conseguir tipos de interés más bajos en la refinanciación y en todo esto, y en la negociación, una negociación colectiva que habría que hacer y que solo se hace pues, en ciertas magnitudes, no quizá en todo el potencial que tienen. Ese es un tema que a mí me parece interesante. Interesante incluso incidir en el Banco de España, porque el señor Linde, pues ayer mismo decía que el crédito no llega a las pymes y que a pesar de que el Banco Central Europeo ya está dando este dinero con la condición de que llegue a las pymes, pues todavía no llega en forma suficiente. Claro, los bancos dicen, bueno, es que depende de la solvencia. Si nos pide el dinero una persona o una entidad o una empresa que no tiene solvencia suficiente, pues no le podemos dar dinero porque ya pasó lo que pasó con las subprimes y con las facilidades de las hipotecarias al 120% del coste de la vivienda, ¿no? Aquí se podría decir aquello de los franceses, ¿no? Cherchez la femme, ¿no? En todo problema, decían los franceses, siempre hay una mujer moviendo el escenario, ¿no? Aquí no es Cherchez la femme, es Florentino, ¿no? Vamos a dejarnos de sutilezas, ¿no? Florentino Pérez, propietario del proyecto inicialmente, pues consigue un tipo de interés mejor, pues 1 punto y 1 décima más. Bueno, pues es un problema, una cuestión de negociación. Y luego, además, cuando el proyecto entra en crisis, consigue una devolución rapidísima de 1.500 millones, que no sé si está en proporción bueno, es la inversión realizada, se supone, ¿no? Yo creo que aquí hay una clara diferencia en la vara de medir del Estado, ¿no? Y del Gobierno, en definitiva. Cuando hay una persona poderosa por una serie de razones, pues el Gobierno pacta en mejores condiciones que cuando hay un conjunto de miles y miles de pequeños empresarios. No es ningún demérito para el gran empresario, pero sí es un demérito para el propio Gobierno. Yo creo que ahí sí que hay que hacer una crítica muy seria. No, yo le pedí a Juan Castro Gil la posibilidad de, antes de terminar, decir algo sobre el libro que se está preparando por Ampier, y me dice Juan que se publicará y presentará en el mes de marzo. Es sobre estos temas, naturalmente. Hay 5 dictámenes, yo actúo de prologuista, y en el último dictamen, hay buenos juristas mejorando los presentes, pues Martín Pallín
que es miembro emérito del Tribunal Supremo, y Sánchez Corzo, pues hacen una referencia que a mí me parece interesante, sobre todo pensando en las próximas sentencias. Y dicen que hay que tener en cuenta la ordenación de la razón y de la convivencia, porque en la sociedad moderna y democrática constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes. Por ello mismo debe haber una dosis de razonabilidad y también de certeza, evitando lagunas, ambigüedades o espacios indefinidos. E igualmente la norma reguladora debe nacer con una vocación de permanencia y estabilidad, dejando espacio para su evolución, modificación o derogación, circunstancias que en España no se dan en los últimos tiempos el sector que nos ocupa. Y agrega una referencia al profesor García de Enterría cuando decía que vivimos en un mundo de leyes desbocadas. La catarata de normas jurídicas que se sustituyen unas a otras nos llevará indefectiblemente a la inseguridad o perplejidad jurídicas que sitúan a los ciudadanos ante la volubilidad del legislador, lo que demuestra su incapacidad para resolver los conflictos. Esta política va en contra de los intereses generales y del bienestar de los ciudadanos. Ojalá que estos dictámenes tengan una mella en la doctrina de los tribunales que tienen que decidir, claro. Esa es la cuestión. Los jueces son absolutamente soberanos, deciden lo que les parezca mejor, pero los dictámenes, los 5 dictámenes, a mí me parecen de un peso considerable.